En las entrañas de México, donde el calor aprieta y las sombras se alargan, el cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas CJNG, recibió un soplo. La información hablaba de un convoy, una caravana de camiones que se movería por una ruta remota, cargada con lo que, según sus fuentes, era mercancía de altísimo valor. Se decía que eran productos electrónicos de última generación, quizá computadoras, teléfonos o incluso dinero en efectivo, fajos de billetes recién impresos, listos para ser usados en sus operaciones. La inteligencia del cártel, normalmente precisa, esta vez parecía tener una certeza casi absoluta sobre la naturaleza de la carga, aunque, como se vería después, esa certeza era una ilusión peligrosa. Los líderes del CJNG, hombres de pocas palabras y miradas duras, se reunieron en una de sus casas de seguridad. El ambiente era denso, cargado de humo de cigarro y la expectación de un golpe grande. Sobre una mesa de madera tosca se extendía un mapa detallado del estado, con líneas marcadas y puntos rojos. Eligieron una sección de carretera que serpenteaba entre montañas áridas y desfiladeros profundos, un lugar perfecto para una emboscada. Era un tramo solitario donde las señales de teléfono se perdían y la ayuda tardaría horas en llegar. La oscuridad de la noche sería su aliada. La planificación fue meticulosa. Cada detalle se discutió y se asignó. Células diferentes del cártel tendrían roles específicos. Un grupo se encargaría de bloquear la carretera, otro de neutralizar cualquier resistencia, y un tercero de asegurar la carga y retirarla rápidamente. No querían dejar cabos sueltos. Se preparó un arsenal impresionante: fusiles de asalto, granadas, ametralladoras pesadas montadas en camionetas blindadas. Los vehículos, algunos de ellos modificados con placas de acero, esperaban en silencio en un patio trasero, listos para entrar en acción. La adrenalina ya corría por las venas de los hombres, anticipando el éxito. La motivación detrás de este asalto era clara y urgente. El CJNG, como cualquier organización criminal, necesitaba financiación constante para mantener sus operaciones, para pagar a sus sicarios, para comprar armas, para sobornar a quien hiciera falta. Pero más allá del dinero estaba el deseo de expandir su territorio, de mostrar su poderío, de enviar un mensaje contundente a cárteles rivales y, sobre todo, a las autoridades. Cada golpe exitoso reafirmaba su dominio, sembraba el miedo y solidificaba su reputación de fuerza imparable. Este convoy representaba no solo una oportunidad económica, sino una declaración de intenciones. Los líderes hablaban de la necesidad de intimidar, de que la gente supiera quién mandaba en esas tierras. La subestimación de la seguridad del convoy, un error que les costaría caro, se basaba en la creencia de que se trataba de un transporte civil sin mayor protección. Pensaban que sería un trabajo sencillo, una presa fácil que caería sin mucha resistencia. Los días previos a la fecha elegida para el asalto, la actividad en el campamento del CJNG era frenética. Se realizaron simulacros, se revisaron las armas una y otra vez, se afinaron los radios de comunicación. Los hombres, muchos de ellos jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, escuchaban las instrucciones con una mezcla de miedo y excitación. Se les prometió una buena parte del botín, lo suficiente para vivir como reyes por un tiempo. La lealtad se compraba con dinero y la promesa de poder. Los más experimentados, veteranos de muchas batallas, impartían los últimos consejos, recordándoles la importancia de la rapidez y la brutalidad. No había lugar para la piedad en un asalto de esta magnitud. El líder a cargo del operativo, un hombre apodado El Cuervo, delgado pero con una mirada de acero, repasaba el plan una última vez. Frente a él sus hombres escuchaban con atención. Les recordó que este no era un golpe cualquiera. Este era un golpe que podría catapultar al cártel a un nuevo nivel de influencia. Los productos electrónicos o el efectivo que transportaban, según la información, eran la clave para financiar una expansión importante. Habló de la importancia de la disciplina, de seguir las órdenes al pie de la letra. Cualquier error, cualquier vacilación podría costarles la vida. «Recuerden, muchachos», dijo el Cuervo con voz rasposa, «estos camiones son nuestros. No dejen que nadie se interponga. Si hay resistencia, elimínenla. Pero lo más importante es la carga. Esa es nuestra prioridad». Sus palabras resonaron en el pequeño cuarto, llenando a los hombres de una determinación fría. La noche del asalto se acercaba, y con ella la oportunidad de oro que el CJNG había estado esperando. La carretera solitaria, las montañas silenciosas, todo parecía conspirar a su favor. La inteligencia había sido clara.
Un convoy civil, vulnerable, con una carga valiosa. Lo que no sabían era que esa información tan cuidadosamente obtenida era una trampa mortal, un error que cambiaría el curso de muchas vidas y desataría una batalla que nadie en el cártel había imaginado. El convoy, que creían fácil de someter, ocultaba un secreto que convertiría su golpe maestro en una pesadilla. La arrogancia y la sed de poder los cegaron a la verdadera naturaleza de su objetivo. Se preparaban para un robo, pero en realidad estaban a punto de desatar una guerra sin cuartel, una confrontación que los pondría cara a cara con una fuerza que no esperaban. La verdad era que el convoy del que hablaban no transportaba ninguna mercancía civil. No había televisores de pantalla plana, ni computadoras, ni tampoco fajos de billetes escondidos bajo lonas. Lo que esos camiones llevaban era mucho más serio, mucho más peligroso. Eran armas y equipo militar, clasificado como de alta importancia estratégica. Municiones de varios calibres, fusiles de asalto de última generación, lanzagranadas e incluso algunos sistemas de comunicación encriptada. Todo eso estaba destinado a una base militar en una zona conflictiva del norte del país, donde la presencia de grupos criminales se había intensificado en las últimas semanas. El objetivo era reforzar las defensas de la base y dar a las tropas una ventaja táctica sobre los cárteles que operaban en la región. La carga había sido embalada con el máximo cuidado, camuflada para parecer cajas de mercancía común. Los camiones, a simple vista, no se diferenciaban mucho de los que se veían a diario en las carreteras, pero bajo esa apariencia inofensiva se escondía un arsenal que podría cambiar el rumbo de varios enfrentamientos. Cada caja estaba sellada y etiquetada con códigos internos que solo el personal autorizado podía descifrar. Era un traslado delicado y por eso la seguridad era la prioridad número 1. La ruta elegida para el convoy no fue al azar. Se había planificado con meses de antelación, analizando mapas de riesgo, puntos ciegos y la actividad de los grupos delictivos. La carretera que tomaron era conocida por su aislamiento. Atravesaba zonas montañosas y desérticas, con pocos pueblos y menos tráfico. Precisamente por eso la habían seleccionado. Se pensaba que, al ser tan solitaria, sería menos atractiva para un asalto. La lógica era que los criminales preferirían atacar en zonas con más vías de escape o donde pudieran mezclarse con la población. Sin embargo, esa misma soledad era lo que la hacía parecer una presa fácil para los ojos equivocados. Las medidas de seguridad eran exhaustivas. Aparte de los camiones de carga, el convoy incluía varias camionetas blindadas con personal militar fuertemente armado. También había un vehículo de exploración delante y otro en la retaguardia manteniendo una distancia prudencial. Todos los vehículos contaban con sistemas de comunicación satelital y rastreo GPS. Los protocolos eran claros. Ante cualquier señal de peligro, la orden era asegurar la carga y repeler el ataque con la máxima fuerza. No había margen para la negociación. La misión era entregar el armamento intacto, sin importar el costo. El personal militar a cargo del convoy estaba compuesto por algunos de los mejores soldados del ejército. Eran veteranos con años de experiencia en combate. Muchos de ellos habían participado en operaciones delicadas contra el crimen organizado. El sargento mayor Ramiro Sánchez lideraba la operación. Tenía más de 20 años en el ejército, cicatrices que contaban historias y una reputación de ser un hombre tranquilo, pero implacable en el campo de batalla. A su lado, la teniente Sofía Vargas, una joven oficial con una mente brillante para la estrategia y una puntería excepcional. Había sido entrenada en las mejores academias y había demostrado su valía en varias misiones anteriores. Los soldados que los acompañaban no eran menos. Habían sido seleccionados de unidades de élite, todos con un entrenamiento riguroso en situaciones de alto riesgo, combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas pesadas y primeros auxilios. Sabían que su tarea era más que solo conducir camiones. Eran los guardianes de una carga vital para la seguridad nacional. Cada uno de ellos estaba consciente del peligro, pero su disciplina y su compromiso con la misión eran inquebrantables. Habían ensayado escenarios de emboscada una y otra vez, sabían cómo reaccionar bajo fuego, cómo protegerse y cómo contraatacar. Antes de partir, el sargento Sánchez reunió a sus hombres. Les recordó la importancia de su tarea, la confidencialidad de la carga y el nivel de amenaza. No bajen la guardia ni un segundo, les dijo con voz firme. Esta no es una excursión, es una misión crítica. Si algo se tuerce, actúen según el entrenamiento. Protejan la carga, protejan a sus compañeros y sobre todo no se rindan.
Sus palabras no eran para infundir miedo, sino para reforzar la seriedad de la misión. Los soldados asintieron, sus rostros reflejaban determinación. Habían visto de todo y estaban preparados para cualquier cosa. El convoy avanzó por la carretera solitaria. El sol de la mañana se elevaba sobre las montañas, pintando el cielo con tonos rojizos. El motor de los camiones rugía con un ritmo constante, rompiendo el silencio del desierto. Los soldados en las camionetas blindadas se mantenían alerta, sus ojos escaneando el horizonte, buscando cualquier señal inusual. Cada curva, cada colina, cada sombra era analizada. La aparente tranquilidad del paisaje era engañosa, lo sabían. La experiencia les había enseñado que el peligro a menudo se escondía en los lugares más inesperados. Dentro de los camiones de carga, los conductores y sus acompañantes también estaban en tensión. Aunque la carga estaba bien asegurada, la responsabilidad de transportarla pesaba sobre ellos. Sabían que cualquier incidente podría tener graves consecuencias, pero confiaban en su entrenamiento y en la capacidad de sus compañeros. Eran un equipo, una unidad. Y esa unidad era su mayor fortaleza. A medida que el convoy se adentraba más en la ruta, la comunicación por radio era constante. Reportes de posición, confirmación de estado, todo se transmitía con precisión militar. El sargento Sánchez monitoreaba cada mensaje, cada detalle. La calma reinaba, pero era una calma tensa, la antesala de algo. Los hombres del CGNG creían que estaban a punto de dar un golpe maestro, sin saber que se estaban abriendo paso hacia una trampa que ellos mismos habían tendido. Estaban a punto de chocar de frente con una fuerza que no esperaban, una fuerza que no solo estaba armada hasta los dientes, sino que también estaba dispuesta a defender su carga hasta las últimas consecuencias. La ingenuidad de los criminales, su creencia de que se trataba de un objetivo fácil, los había llevado directamente a un enfrentamiento que cambiaría las reglas del juego. El sol seguía subiendo y con él la temperatura y la tensión en la carretera. El convoy militar avanzaba, ajeno a los planes del cártel, pero listo para responder a cualquier amenaza. La verdad de la carga y la preparación de los soldados eran un secreto que pronto sería revelado de la manera más violenta posible. El convoy militar continuó su avance, ajeno a los ojos que los observaban desde la distancia. Los hombres del CJNG, ocultos entre la densa vegetación y las formaciones rocosas, habían estado siguiendo sus movimientos desde hacía varios kilómetros. La información que habían recibido, aunque incompleta, les había dado la confianza necesaria para ejecutar su plan. Creían que el momento era perfecto. La carretera, aislada y sinuosa, ofrecía las condiciones ideales para una emboscada. Desde sus posiciones estratégicas, los sicarios vieron el primer camión blindado, seguido de cerca por el resto del convoy. Era el momento. Una señal discreta se transmitió entre las células del cártel. Los motores de varias camionetas rugieron, saliendo de sus escondites laterales. Dos vehículos blindados modificados con planchas de acero y armamento pesado en la parte trasera, se lanzaron desde un camino de tierra adyacente, buscando cortar la cabeza del convoy. Al mismo tiempo, otros dos vehículos, más ligeros, emergieron por la retaguardia con la intención de cerrar la ruta de escape. La emboscada estaba en marcha. La idea era simple: inmovilizar el convoy, desorientar a la seguridad y luego asaltar los camiones de carga. El primer indicio de problemas para el convoy militar fue el estruendo de neumáticos chirriando y el súbito bloqueo de la carretera. Un camión del CJNG, cargado con rocas y escombros, apareció de repente, atravesándose en el camino y forzando a los vehículos militares a frenar bruscamente. El sargento Sánchez, que iba en la camioneta de seguridad principal, reaccionó de inmediato. «Contacto, emboscada, posiciones defensivas», gritó por la radio, su voz tranquila a pesar de la tensión. Los soldados entrenados para esto no tardaron en responder. Casi al instante una lluvia de balas impactó contra los vehículos militares. Los atacantes abrieron fuego con rifles de asalto, ametralladoras ligeras y, lo más preocupante, se escuchó el inconfundible sonido de lanzagranadas. El objetivo era claro: desmoralizar, dañar y finalmente dominar. Las ráfagas de proyectiles rebotaban en el blindaje de las camionetas, creando un ruido ensordecedor que llenó el aire. Los sicarios del CJNG se movían con una agresividad calculada, buscando cualquier punto débil en la defensa del convoy. Algunos intentaron flanquear las posiciones militares, mientras otros mantenían un fuego constante desde el frente y la retaguardia. Los soldados del convoy, aunque sorprendidos por la rapidez y la violencia del ataque, mantuvieron la calma.
El entrenamiento se impuso al caos. Los primeros en reaccionar fueron los artilleros de las ametralladoras montadas en las camionetas blindadas. Con una precisión fría respondieron al fuego, silenciando algunas de las posiciones enemigas más cercanas. Los soldados de a pie que viajaban en las camionetas de apoyo saltaron al pavimento, buscando cobertura detrás de sus vehículos y devolviendo el fuego con sus propios rifles de asalto. La carretera se convirtió en un infierno de balas y gritos. La confusión inicial de los militares duró solo unos segundos. Rápidamente la sorpresa se transformó en una evaluación de la situación. El sargento Sánchez, con la radio pegada a la oreja, coordinaba la respuesta. «Mantengan la línea, protejan los camiones de carga, no dejen que se acerquen», ordenó. Los conductores de los camiones de carga, aunque bajo fuego, sabían que su prioridad era mantener los vehículos intactos. Los soldados asignados a la seguridad de la carga se posicionaron estratégicamente alrededor de los camiones, listos para repeler cualquier intento de abordaje. El CJNG continuó su ataque con una ferocidad implacable. Creían que tenían la ventaja numérica y el factor sorpresa. Las granadas explotaban cerca de los vehículos militares, levantando nubes de polvo y escombros. Los sicarios, algunos con chalecos antibalas y cascos, avanzaban con determinación, confiados en que la resistencia militar se derrumbaría pronto. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a una fuerza mucho más disciplinada y mejor preparada de lo que jamás hubieran imaginado. Su error de cálculo era monumental. Desde el punto de vista del CJNG era un asalto de rutina. Habían hecho esto antes y siempre había funcionado. La mayoría de las veces la seguridad privada se rendía o huía ante la superioridad de su armamento. Pero esta vez era diferente. La respuesta militar no era la de guardias civiles asustados, era la respuesta de soldados entrenados para la guerra, que no retrocederían. La intensidad del fuego de respuesta militar comenzó a sorprender a los atacantes. Sus hombres caían, y las ráfagas que venían del convoy eran constantes y mortales. Los líderes del CJNG en el lugar, que observaban desde una posición elevada, empezaron a sentir una punzada de preocupación. Esto no era un convoy de mercancías normales. La resistencia era demasiado fuerte, demasiado organizada. La respuesta militar era contundente. El sargento Sánchez, por su parte, activó los protocolos de emergencia. «Solicito apoyo aéreo y terrestre. Estamos bajo ataque pesado. Repito, ataque pesado. Coordenadas», transmitió su voz clara a pesar de los disparos. La señal de auxilio había sido enviada. Ahora era cuestión de aguantar. Los soldados sabían que estaban en una lucha por sus vidas y por la carga que protegían. La emboscada había comenzado, pero el resultado aún estaba lejos de ser decidido. La carretera continuaba siendo el escenario de un enfrentamiento brutal, donde cada bala contaba y cada segundo era crucial. El CJNG, en medio del caos, comenzó a darse cuenta de su tremendo error. Lo que pensaron que sería una operación fácil para robar camiones llenos de productos valiosos, se había transformado en una batalla campal contra una fuerza militar profesional. La resistencia no era la de guardias civiles mal armados y asustados, sino la de soldados altamente entrenados que disparaban con una precisión letal y se movían con una coordinación que solo el ejército podía tener. El jefe de célula del cartel, un hombre corpulento conocido como El Toro, observaba desde su camioneta blindada cómo sus hombres caían. Al principio había gritado órdenes con confianza, pero ahora su voz sonaba tensa, casi desesperada. «¿Pero qué demonios? Esto no es lo que nos dijeron. Esto es el ejército», masculló, mientras una bala impactaba en el cristal blindado justo frente a él dejando una marca. La confusión entre los sicarios era palpable. Habían sido informados de que se trataba de un convoy de mercancía civil, quizás con alguna escolta privada. Nunca se les mencionó la posibilidad de enfrentarse a soldados. La moral empezó a flaquear. Los que habían avanzado con valentía al inicio, ahora buscaban desesperadamente dónde cubrirse. El ruido de las ametralladoras militares era ensordecedor, y el fuego de fusilería era constante. Los soldados, aprovechando la confusión momentánea de los atacantes, lanzaron un contraataque coordinado. No se trataba de una carga frontal suicida, sino de movimientos tácticos, usando los vehículos como cobertura. Pequeños grupos de soldados se movían de forma fluida, flanqueando las posiciones del cartel y atacando desde ángulos inesperados. El sargento Sánchez, con una calma impresionante bajo el fuego, dirigía a sus hombres. «Equipo Delta, flanqueen por la derecha. Equipo Gamma, mantengan la presión frontal.
«No dejen que se reagrupen», gritaba por la radio. Los soldados respondieron con disciplina. Disparaban ráfagas cortas y controladas, haciendo que cada bala contara. La defensa de la carga era su prioridad, y eso significaba neutralizar la amenaza lo más rápido posible. No había espacio para el miedo, solo para la misión. Un soldado, el cabo Ramírez, vio a un sicario intentar acercarse a uno de los camiones de carga. Sin dudarlo, Ramírez salió de su cobertura y con una ráfaga precisa detuvo el avance del atacante. Luego, volvió rápidamente a su posición cubierto por un compañero. Era un ejemplo del valor y la disciplina que mostraban en ese infierno. La batalla se intensificó. El CJNG, viendo que la situación se les escapaba de las manos, empezó a desesperarse. Intentaron una última ofensiva masiva, lanzando más granadas y aumentando el volumen de fuego. Pero los soldados estaban listos. Habían anticipado este tipo de movimientos y respondieron con una ráfaga devastadora de sus propias armas. Fue en este punto que las bajas empezaron a ser significativas para ambos bandos. Del lado del cartel, el número de heridos y muertos aumentaba rápidamente. Sus vehículos, muchos de ellos camionetas sin blindaje adecuado, eran perforados por las balas de alto calibre. Del lado militar, aunque mejor protegidos y entrenados, también sufrieron pérdidas. Un soldado fue alcanzado mientras intentaba reponer municiones, cayendo sin vida. Otro resultó herido en la pierna por la metralla de una granada. El médico del convoy actuó de inmediato atendiendo a los heridos bajo el fuego, demostrando un coraje admirable. No había tiempo para lamentaciones, solo para acción. La batalla se había convertido en un torbellino de violencia, donde la supervivencia dependía de la habilidad y la rapidez de reacción. El Toro, al ver el desastre, finalmente entendió que habían mordido más de lo que podían masticar. Sus hombres estaban siendo masacrados y no había forma de tomar la carga. La información que habían recibido era totalmente falsa. «¡Retirada, retirada!», gritó por la radio, con la voz quebrada por la frustración y el miedo. «Todos los que puedan, repliéguense, fuera de aquí». La orden se extendió rápidamente entre los sicarios. El asalto planeado con tanta meticulosidad se estaba convirtiendo en una huida desordenada. Los vehículos del cartel, que aún podían moverse, comenzaron a girar y a huir en diferentes direcciones, dejando atrás a sus compañeros caídos y a los heridos. Los soldados no bajaron la guardia. Sabían que una retirada podía ser una trampa, o que algunos rezagados podrían intentar un último ataque. Mantuvieron el fuego sobre los vehículos en retirada, asegurándose de que no pudieran reagruparse fácilmente. El sargento Sánchez observó cómo los últimos vehículos del CJNG desaparecían en la distancia, levantando una nube de polvo. La emboscada había terminado, al menos por el momento, pero el campo de batalla era un testimonio sangriento del enfrentamiento. Vehículos quemados, casquillos por todas partes, y el silencio, ahora solo roto por los gemidos de los heridos y las órdenes de los militares para asegurar la zona. La adrenalina comenzó a ceder, y el cansancio y el impacto de la batalla se hicieron sentir. Los soldados se revisaban mutuamente, comprobando heridas y asegurando sus posiciones. La carga, aunque con algunos impactos de bala, estaba intacta. Habían cumplido su misión, pero la batalla había sido feroz, y el costo, aunque menor de lo que pudo haber sido, era real. El sargento Sánchez miró a sus hombres, a sus rostros cubiertos de hollín y sudor, pero con una determinación inquebrantable. Habían demostrado su valía, habían enfrentado al enemigo más peligroso de su país y habían prevalecido. La señal de auxilio ya había sido enviada antes, y ahora solo quedaba esperar los refuerzos y la ayuda médica. La carretera, antes tranquila, ahora era un recordatorio brutal de la violencia que podía desatarse en cualquier momento en México. La señal de auxilio enviada por el sargento Sánchez en medio del caos de la batalla había sido un destello de esperanza en la oscuridad. A pesar del intenso fuego y la confusión, uno de los operadores de radio del convoy había logrado transmitir la posición y la situación crítica a la base militar más cercana. La comunicación, aunque breve y entrecortada, contenía las palabras clave que activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Convoy bajo ataque, posición X, gran número de hostiles, solicitamos refuerzos urgentes. Esas palabras fueron suficientes. En la base militar, a unos 200 kilómetros de distancia, la alerta sonó con una urgencia que rara vez se escuchaba. El comandante de turno no dudó un instante. Conocía la importancia de ese convoy y sabía que un ataque de esa magnitud no era algo común.
En cuestión de minutos, helicópteros de combate y transporte se preparaban para despegar. Las sirenas de las patrullas terrestres comenzaron a ulular, mientras los soldados, ya equipados y listos para la acción, subían a los vehículos blindados. La respuesta fue rápida y coordinada, demostrando la eficacia de la cadena de mando militar en situaciones de crisis. Mientras tanto, en el lugar de la emboscada, el Toro y sus hombres, ahora en plena retirada, no sabían que el tiempo corría en su contra. Su huida desordenada los llevó por caminos de terracería y senderos poco transitados, intentando perderse en el vasto terreno accidentado. Pensaron que habían escapado, al menos por el momento, de la furia de los militares. La frustración y la rabia por el fracaso del asalto eran palpables entre ellos. Habían subestimado por completo a sus oponentes, y el costo de ese error estaba siendo muy alto. Pero la calma en el campo de batalla fue efímera. Pocos minutos después de la retirada del CJNG, el sonido distante de helicópteros rompió el silencio. Al principio era apenas un zumbido, pero rápidamente se transformó en un rugido ensordecedor que llenó el valle. Los soldados del convoy, agotados pero alertas, levantaron la vista. Eran los suyos. Eran los refuerzos. Una oleada de alivio recorrió entre ellos mezclada con una renovada determinación. Los helicópteros artillados Apache y Black Hawk sobrevolaron la zona, identificando rápidamente los vehículos del cartel que huían. Desde el aire la visión era clara. Las camionetas del CJNG, muchas de ellas ya dañadas, se dispersaban como insectos. Los pilotos expertos en este tipo de operaciones coordinaron con las unidades terrestres que ya estaban en camino. La superioridad aérea era abrumadora. Para el CJNG, la aparición de los refuerzos fue un golpe devastador. La sorpresa y el pánico se apoderaron de los sicarios que aún intentaban escapar. Habían logrado huir del convoy, pero ahora se enfrentaban a una fuerza mucho mayor y mejor equipada. Los helicópteros comenzaron a disparar, no para aniquilar sino para inmovilizar y forzar la rendición. Los cohetes y las ráfagas de ametralladora impactaron cerca de los vehículos, levantando columnas de tierra y humo. La retirada caótica se convirtió en una desbandada total. Los sicarios abandonaban sus vehículos y corrían a pie, buscando refugio entre los arbustos y la maleza del desierto. Dejaban atrás a sus heridos, a sus muertos y todo el equipo que habían llevado para el asalto. La moral del CJNG se desmoronaba por completo. Lo que había comenzado como una operación ambiciosa y confiada terminaba en un desastre humillante. El Toro, que intentaba escapar en una camioneta blindada, vio cómo sus hombres eran cazados desde el cielo. La impotencia lo invadió. Su plan había fracasado estrepitosamente, y ahora solo le quedaba intentar salvar su propia vida. Las unidades terrestres de refuerzo, compuestas por vehículos blindados y soldados de élite, llegaron a la zona del convoy. Rápidamente establecieron un perímetro de seguridad, mientras los médicos militares atendían a los heridos del convoy. La atención médica llegó justo a tiempo para los soldados que habían sido alcanzados durante la batalla. La eficiencia de la respuesta militar fue clave para minimizar las bajas. Mientras tanto, la persecución de los miembros del cartel se extendía por varios kilómetros cuadrados. Los helicópteros guiaban a las unidades terrestres, que avanzaban metódicamente, peinando el terreno. La misión ya no era solo proteger el convoy, sino también capturar a los responsables del ataque y recuperar cualquier material que pudieran haber dejado atrás. Se encontraron armas de alto calibre, radios y equipos de comunicación que serían cruciales para la investigación. La persecución no fue fácil. El terreno era traicionero, lleno de barrancos y cuevas que ofrecían escondite a los sicarios. Sin embargo, la persistencia de las fuerzas militares era implacable. Muchos miembros del CJNG fueron capturados, heridos y desmoralizados. Otros lograron escapar, pero la lección de ese día quedaría grabada en sus mentes. Habían subestimado al ejército mexicano y el precio había sido muy alto. El mensaje era claro: no se tolerarían ataques de esa magnitud contra las Fuerzas Armadas. El sargento Sánchez observó todo desde la seguridad del convoy recién asegurado. El rostro cansado pero con una expresión de alivio y orgullo. Sus hombres habían luchado con valentía y profesionalismo, defendiendo la carga y a sus compañeros. La llegada de los refuerzos confirmó que no estaban solos, que el ejército respondería con toda su fuerza ante cualquier agresión. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados,
mientras el sonido de los helicópteros y las sirenas se alejaba en la distancia, llevando consigo a los capturados y la promesa de una justicia inminente. El campo de batalla se transformaba lentamente de un infierno de balas y gritos a un lugar de recuento y recuperación. La noche traería consigo el frío, pero también la confirmación de la victoria. La misión había sido un éxito rotundo, pero la magnitud del enfrentamiento dejaba claro que la guerra contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. El incidente del convoy sería un punto de inflexión, una clara demostración de que el ejército no dudaría en usar toda su capacidad para proteger el país y sus intereses. El CJNG había intentado asaltar un convoy y había descubierto de la peor manera posible que no era cualquier convoy. Era el ejército. El campo de batalla, antes un caos de fuego y gritos, ahora se presentaba como un paisaje desolador, bajo la luz cada vez más tenue del atardecer. Los vehículos del CJNG, destrozados y humeantes, jalonaban la carretera y sus alrededores, testimonio mudo de la ferocidad del enfrentamiento. Algunos aún ardían, liberando columnas de humo negro que se elevaban lentamente hacia el cielo. Había casquillos de bala por todas partes, mezclados con fragmentos de metal y vidrio, y el olor a pólvora quemada se aferraba al aire, pesado y persistente. Los soldados del convoy original, con la adrenalina aún bombeando en sus venas, comenzaron la dolorosa tarea de evaluar los daños. El sargento Sánchez, con la cara manchada de hollín y el uniforme rasgado, supervisaba la operación. Contaba a sus hombres buscando rostros conocidos, confirmando que la mayoría estaban heridos pero vivos. La carga militar, el verdadero objetivo del ataque, había soportado el embate. Los camiones, aunque perforados en algunos puntos por impactos de bala, seguían en pie, y las cajas de armamento, protegidas por su blindaje, y la pericia de los soldados estaban intactas. Habían cumplido con su misión principal. Sin embargo, el costo humano era palpable. Varios soldados yacían en el suelo, cubiertos con mantas térmicas, mientras los médicos militares trabajaban sin descanso, aplicando primeros auxilios y estabilizando a los más graves. El recuento de bajas propias era menor de lo que podría haber sido, un milagro considerando la intensidad del ataque, pero cada herido era una herida en el espíritu del grupo. Los cuerpos de los sicarios caídos se esparcían por el terreno, algunos aún empuñando sus armas, un recordatorio sombrío de la violencia desatada. Mientras los heridos eran evacuados por aire y tierra, y los vehículos dañados eran asegurados, las autoridades militares iniciaron una investigación exhaustiva en el mismo lugar de los hechos. Equipos forenses y de inteligencia militar se desplegaron rápidamente. Cada casquillo, cada arma abandonada, cada rastro de sangre era meticulosamente documentado y recogido. Se examinaban los cuerpos de los sicarios, buscando identificaciones, tatuajes, cualquier cosa que pudiera ayudar a rastrear sus orígenes y la estructura de la célula que había llevado a cabo el ataque. Los soldados del convoy, aún bajo el shock del combate, comenzaron a dar sus testimonios, reviviendo los momentos más crudos de la batalla. Sus relatos eran cruciales para reconstruir la secuencia de los eventos y entender la magnitud del armamento y las tácticas empleadas por el CJNG. Los interrogatorios a los sicarios capturados también empezaron, aunque muchos estaban demasiado heridos o desorientados para cooperar de inmediato. Sin embargo, la información obtenida, por fragmentada que fuera, prometía ser valiosa para futuras operaciones contra el cartel. La noticia del fracaso llegó a los líderes del CJNG como un golpe devastador. En lo más profundo de sus escondites, la atmósfera era de furia y consternación. El toro, que había logrado escapar por los pelos, enfrentaba la ira de sus superiores. La operación, que se había presentado como una oportunidad de oro para obtener recursos y demostrar poder, se había convertido en una humillación pública y una pérdida catastrófica de hombres y equipo. Los informes preliminares hablaban de decenas de sicarios muertos, vehículos blindados destruidos y un arsenal considerable abandonado en el campo de batalla. La inversión había sido enorme y el retorno nulo. La tensión interna dentro del cartel se disparó. Los líderes exigían explicaciones y el toro, quien había liderado la operación, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Se cuestionaba su inteligencia, su juicio, su capacidad de liderazgo. La confianza en su célula se desmoronaba, y las consecuencias para él y sus hombres serían severas. La pérdida no era solo material, era un golpe a la moral y a la reputación del CJNG. Habían atacado al ejército directamente, y el ejército había respondido con una fuerza abrumadora,
dejando claro que no toleraría tales afrentas. La noticia del fracaso se propagaría rápidamente entre las filas del cartel, sembrando el miedo y la duda. La humillación era un veneno lento pero potente que corría por las venas de la organización. Los líderes del CJNG, en sus reuniones secretas, planeaban su siguiente movimiento. No podían permitirse que este fracaso quedara sin respuesta. Se hablaba de venganza, de demostrar que, a pesar de la derrota, su poder seguía siendo temible. Pero también había voces que clamaban por cautela, por entender mejor la capacidad de respuesta del ejército antes de lanzar otra ofensiva tan arriesgada. La desesperación por recuperar el prestigio perdido y la necesidad de financiar sus operaciones llevarían a decisiones precipitadas o a una reevaluación estratégica de sus métodos. Lo que era seguro es que el incidente del convoy había alterado el equilibrio de poder y el CJNG tendría que adaptarse si quería sobrevivir. El golpe había sido duro y la herida profunda. Mientras tanto, en el campamento militar improvisado, el sargento Sánchez y sus hombres se preparaban para la noche. La carga estaba segura, los heridos atendidos y los prisioneros bajo custodia. La victoria era palpable, pero el silencio que se asentaba sobre el campo de batalla también traía consigo el peso de lo vivido. Los soldados agotados compartían raciones de comida y café, sus miradas se cruzaban en un entendimiento tácito de la camaradería forjada en el fuego. La noche sería larga, con patrullas y guardias vigilando el perímetro. La investigación continuaría bajo la tenue luz de los focos, y en la distancia el eco de los helicópteros que regresaban a sus bases recordaba que la batalla había terminado, pero la guerra lejos de ello. La victoria era un respiro, un momento para honrar a los caídos y reafirmar el compromiso, pero la mañana traería consigo la dura realidad de una lucha que prometía ser aún más larga y compleja. La confrontación había dejado cicatrices, pero también una determinación inquebrantable en las Fuerzas Armadas para enfrentar la amenaza del crimen organizado. La noticia del enfrentamiento sangriento no tardó en filtrarse. Al principio eran solo rumores, susurros que corrían de boca en boca en las poblaciones cercanas a la emboscada. Pero la escala del incidente era demasiado grande para ser contenida. Pronto los medios de comunicación locales empezaron a reportar sobre un gran operativo militar o un enfrentamiento entre fuerzas del orden y un grupo criminal. La información era vaga, a menudo contradictoria, pero la tensión era palpable. Cuando los primeros reportajes fotográficos y videos aficionados comenzaron a circular en redes sociales, mostrando los restos calcinados de vehículos y la presencia masiva de militares en la zona, el gobierno no pudo seguir negando la magnitud de lo sucedido. La declaración oficial llegó varios días después, en una conferencia de prensa que fue transmitida a nivel nacional. El secretario de Defensa, con un semblante serio, confirmó el ataque a un convoy militar por parte de un grupo del crimen organizado. Aunque evitó mencionar directamente al CJNG, la alusión era clara para cualquiera que siguiera las noticias. El funcionario condenó enérgicamente el acto, calificándolo de un ataque directo a la soberanía nacional y la seguridad de los ciudadanos. Prometió que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva y que los responsables serían llevados ante la justicia. La retórica era fuerte, diseñada para proyectar una imagen de control y determinación. Este incidente desató un debate intenso en todo el país. Políticos de la oposición exigieron explicaciones cuestionando la estrategia de seguridad del gobierno y la capacidad de las Fuerzas Armadas para protegerse a sí mismas, y mucho menos a la población. Columnistas de periódicos y analistas de televisión discutieron acaloradamente sobre el creciente poder de los carteles y la aparente audacia con la que operaban. Algunos argumentaban que el ataque era una señal de debilidad del Estado, mientras que otros lo veían como una prueba de que la lucha contra el crimen organizado era más compleja y peligrosa de lo que se había admitido. En respuesta a la presión pública y política, el gobierno anunció una serie de medidas contundentes. Se prometió un incremento significativo de la presencia militar y de la Guardia Nacional en las regiones consideradas puntos calientes de actividad del crimen organizado, especialmente en la zona donde ocurrió el ataque. Se desplegaron más tropas, se establecieron nuevos puestos de control y se intensificaron las patrullas terrestres y aéreas. El mensaje era claro: el Estado no retrocedería. Además, el Ajuntoresna se anunció la creación de una fuerza de tarea especial compuesta por elementos de élite del Ejército y la Marina, con el objetivo explícito de desmantelar las estructuras de liderazgo del CJNG y desarticular sus redes de operación.
Se prometieron recursos adicionales para inteligencia y equipo de alta tecnología, en un esfuerzo por modernizar la lucha contra estos grupos. El presidente, en un discurso televisado, reiteró su compromiso inquebrantable con la paz y la seguridad, prometiendo mano dura contra quienes amenazaran la estabilidad del país. La opinión pública, como era de esperar, se encontraba dividida. Por un lado, una gran parte de la sociedad expresó su indignación y su repudio a la violencia. Muchos ciudadanos se solidarizaron con los soldados que habían defendido la carga y con las familias de los caídos. Hubo marchas y vigilias en varias ciudades, exigiendo justicia y un cese a la violencia. La gente sentía que el país estaba siendo rebasado por el crimen, y el ataque al convoy militar era una prueba fehaciente de ello. El apoyo a las Fuerzas Armadas creció, con la percepción de que eran los únicos capaces de enfrentar esta amenaza. La valentía de los soldados en el enfrentamiento fue ampliamente elogiada, y se les vio como héroes que arriesgaban sus vidas por la seguridad de la nación. Sin embargo, también existía un sentimiento de miedo y preocupación. La escalada del conflicto era evidente, y muchos temían que estos enfrentamientos directos entre el ejército y los carteles solo llevaran a una mayor violencia y a un ciclo interminable de represalias. Las comunidades en las zonas afectadas vivían con el constante temor de quedar atrapadas en el fuego cruzado. Algunos críticos argumentaron que una respuesta puramente militar no resolvería los problemas de fondo, como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades que alimentaban el reclutamiento de los carteles. Se cuestionaba si estas nuevas medidas serían realmente efectivas o si solo desplazarían el problema a otras regiones. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones encontradas, memes y videos, algunos con tintes nacionalistas y de apoyo al ejército, otros con críticas mordaces al gobierno, inundaron las plataformas. El incidente del convoy se convirtió en un símbolo, en un punto de inflexión en la narrativa del conflicto entre el Estado y el crimen organizado. Para muchos representaba el momento en que las líneas se habían borrado por completo, donde la guerra era abierta y brutal. La sociedad mexicana se enfrentaba a una dura realidad, una en la que la violencia no era un fenómeno lejano, sino una amenaza palpable que podía golpear en cualquier momento y lugar. El impacto político y social del ataque al convoy fue profundo, obligando a todos, desde el gobierno hasta el ciudadano de a pie, a confrontar la cruda verdad de la situación de seguridad en el país. La presión sobre el gobierno para demostrar resultados era inmensa, y la expectativa de una respuesta contundente generalizada. La venganza del Estado no se hizo esperar. Tras el ataque al convoy, el gobierno mexicano lanzó una serie de operaciones militares sin precedentes, bautizadas como Operación Centinela. Estas operaciones se enfocaron directamente en las zonas de influencia del CJANG, con un despliegue masivo de tropas terrestres, apoyo aéreo y unidades de inteligencia. El objetivo era claro: desmantelar las células operativas del cartel y, lo más importante, capturar a los líderes responsables del ataque. Las Fuerzas Armadas, con la moral elevada por el desafío y el dolor de las pérdidas, actuaron con una determinación férrea. Se llevaron a cabo incursiones coordinadas en campamentos de entrenamiento clandestinos, laboratorios de drogas y centros de mando del cartel. La presión era constante, día y noche, sin dar tregua a los miembros del CJNG. Decenas de operativos resultaron en enfrentamientos armados, donde la superioridad táctica y el armamento del ejército se impusieron. Se reportaron arrestos importantes, incluyendo a mandos medios y financieros clave del cartel. La captura de alias El Fantasma, uno de los cerebros detrás de la logística del CJNG, fue un golpe significativo. Su detención, lograda tras una persecución de meses, proporcionó información valiosa sobre la estructura interna y las rutas de tráfico del grupo. Los mensajes del gobierno eran inequívocos: no habría impunidad para quienes desafiaran la autoridad del Estado. Cada captura, cada campamento desmantelado era exhibido como una victoria, un paso más hacia el restablecimiento del orden. El objetivo era enviar un mensaje claro de disuasión, no solo al CJNG, sino a todos los grupos criminales del país. La línea roja se había cruzado y la respuesta sería contundente y sostenida. El legado de los soldados del convoy se grabó profundamente en la memoria colectiva. El valor y el sacrificio de aquellos que defendieron la carga fueron reconocidos a nivel nacional. Se realizaron conmemoraciones solemnes en honor a los caídos, con la presencia de altos mandos militares y funcionarios gubernamentales.
Sus nombres fueron inscritos en monumentos y sus familias recibieron apoyo y honores. Las historias de heroísmo individual, de cómo los soldados, a pesar de la sorpresa inicial, se reagruparon y lucharon con ferocidad, se convirtieron en relatos ejemplares. El subteniente García, quien a pesar de estar herido continuó dirigiendo la defensa, fue ascendido póstumamente y su acto de valentía se destacó en los discursos. El cabo Ramírez, quien logró enviar la señal de auxilio bajo fuego intenso, recibió una condecoración al mérito. La historia del convoy se transformó en un símbolo de resistencia frente a la embestida del crimen organizado. Se narraba en escuelas militares, en programas de televisión y en artículos periodísticos. Para muchos, aquellos soldados representaban la esencia del deber y el honor, un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, siempre habría quienes estuvieran dispuestos a defender la nación. Su sacrificio no fue en vano, se convirtió en la chispa que encendió una nueva fase en la lucha contra los carteles, un recordatorio constante de que la soberanía del Estado no se negociaría. Su legado perduraría, inspirando a futuras generaciones de militares a enfrentar los desafíos con la misma determinación. El incidente del convoy marcó un punto de inflexión innegable en la guerra contra el crimen organizado en México. El CGIANG, aunque golpeado y debilitado por las operaciones subsiguientes, no fue erradicado por completo. Las capturas de líderes y el desmantelamiento de células afectaron su capacidad operativa y financiera, pero la estructura del cartel era vasta y adaptable. Como un organismo multicéfalo, cuando una cabeza era cortada, otra surgía, aunque quizás más débil o desorganizada. La presión militar los obligó a cambiar sus tácticas, a ser más cautelosos, a operar con mayor sigilo. Se observó una fragmentación en algunas de sus operaciones, con grupos más pequeños y autónomos emergiendo, lo que complicaba aún más su persecución. La lucha contra el crimen organizado continuó, pero con nuevas estrategias. El gobierno aprendió lecciones cruciales del ataque al convoy. Se reforzaron los protocolos de seguridad para el transporte de material sensible, se invirtió en tecnología de vigilancia y en la mejora de la inteligencia para anticipar los movimientos de los carteles. La coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad, incluyendo el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, se intensificó. También se reconoció la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, aunque los resultados en este frente eran más lentos y complejos de lograr. El enfrentamiento directo con el CJNG demostró que la confrontación era inevitable, pero también que la victoria requería una estrategia multifacética y a largo plazo. El futuro del conflicto era incierto, pero una cosa era clara: la batalla por el control del territorio y la seguridad del país estaba lejos de terminar. El ataque al convoy militar no fue solo un incidente aislado, fue un recordatorio brutal de la audacia y la capacidad de los carteles, pero también de la resiliencia y el compromiso de las Fuerzas Armadas mexicanas. El país como un todo tuvo que enfrentar la cruda realidad de su situación, y aunque el camino por delante era arduo, la determinación de no ceder ante la violencia se había fortalecido. La memoria de los soldados caídos en el convoy serviría como un faro, guiando el camino en una lucha que, aunque dolorosa, era esencial para el futuro de México. El incidente se convirtió en una cicatriz, pero también en una lección que nadie olvidaría jamás.